Hola amigos de Historias de Fútbol. Esta semana se han jugado partidos de los cuartos de final de la Champions League y nos ha dejado muchas cosas que pensar, que analizar, muchas cosas un poquito que reflexionar y muchas cosas también un poquito como que dar opiniones. Así que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Dentro vídeo. Vale, pues ya estamos en la terraza. A ver si puedo tener más tiempo para hacer estos vídeos, pero bueno. Aún así, vamos a hablar de qué sensaciones tengo sobre estos partidos de Champions League. Yo creo que han sido unas eliminatorias de cuartos de final en general muy interesantes y con un nivel espectacular. Es cierto que el único partido que no he llegado a poder ver, no me ha dado tiempo, es el partido entre el Bayern y el Arsenal. No me ha dado tiempo a verlo y quizás de ese no puedo juzgar, pero del resto me ha parecido muy interesante, con muchas cosas, muy interesante para el espectador y también muy interesante desde el punto de vista del nivel y de lo interesante que es ver cómo cada equipo tiene sus armas y cómo las utiliza. Es decir, y ahora entenderéis también por qué digo esto. Es decir, si pensamos un poco en los partidos del martes, vamos un poquito en ese orden. Tenemos el partido del Atlético de Madrid que perdió en Dortmund, un partido que a mí me dio la sensación de que el Atlético de Madrid supo reaccionar al principio cuando se vieron con ese 2-0. Reaccionaron muy bien y además con una sensación de tranquilidad en el campo. Esa sensación es un poquito la que daba. Pero luego yo no sé si por una cuestión física, si por una cuestión de bueno, vamos a buscar esa tranquilidad, o por otro tipo de cuestión. Es verdad que cuando se veía que el Borussia Dortmund necesitaba atacar más, es cuando más oportunidad se le daba para seguir atacando. No sé si me llego a explicar. Es decir, me da la sensación que el peor fallo fue dejar de atacar, irse tan atrás y darle la oportunidad al Borussia Dortmund de hacer, digamos, su trabajo, entre comillas. Tener la sensación de que se podía haber hecho algo más y que podía haberse sacado esa eliminatoria con muchísima más facilidad de la que luego fue. Pero bueno, era un poquito también entraba dentro de lo posible y tiene que entrar dentro de lo posible que el Borussia Dortmund te elimine de Champions League, por mucho que no sea mejor equipo que el Atlético de Madrid, que lo pienso, pero es que entra dentro de lo posible. Es que el Borussia Dortmund, y más en su casa, es un rival difícil. Por cierto, creo que fue en el 2011 cuando se jugó la final entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich en Londres, que fue aquel año donde el Borussia Dortmund eliminó al Real Madrid y el Bayern Múnich eliminó al Barcelona. Fue una final que se jugó en Wembley, como este año, y se me puede ocurrir esa duda. ¿Tendremos de nuevo una final Bayern Múnich-Borussia Dortmund? La verdad es que no sería descartable. Pero bueno, esa es un poquito la sensación que yo tengo respecto al partido del Atlético de Madrid. Si nos vamos al partido del Barcelona y el PSG, la sensación que yo tengo: ganó el Paris Saint-Germain 1-4, metió 2 goles en Mbappé. Yo había dicho en ese mismo día que Mbappé podía tener un día malo, y es algo probable y que no debería extrañar a nadie, pero que tuviera 2 días malos me parecería muy extraño. Dentro de que no fue el gran protagonista del partido, porque yo creo que lo que decidió el partido fue la expulsión de Araujo, que me deja dudas. Yo creo que hay contacto, pero me deja dudas. Aún así es comprensible que se pueda llegar a tomar esa decisión. Simplemente es una jugada que puede tener dudas, y que sí que es verdad que fue una jugada clave porque luego jugar contra un Paris Saint-Germain con uno menos, con un Paris Saint-Germain que sabes que te va a atacar y que te va a terminar de hacer daño durante casi una hora, es bastante complicado, y es cierto que fue una jugada que marcó todo el partido. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera sido así. A mí la sensación que me da es que aún así el Barcelona lo hubiera pasado muy mal. Uno de los grandes triunfadores de esta eliminatoria, y yo creo que de esta Champions, es Luis Enrique, por la forma un poco de plantear el partido. Creo que si en la ida no le salió del todo bien,
también fue por una cuestión de diversos factores individuales que se dieron a lo largo del partido, cosas que tampoco podemos un poco tener siempre el control, pero creo que la forma de plantear el partido y la forma de plantear esta competición y de lo que yo estoy viendo, no me extrañaría que este sí fuera el año del Paris Saint-Germain. París han sacrificado las figuras, han sacrificado a los Messi, a los Neymar, por algo mucho más compacto, pero con muchísima calidad, y realmente están a 3 partidos de conseguirlo, y tampoco sería nada extraño que lo pudieran hacer. De hecho, tienen una semifinal contra el Borussia Dortmund, que a priori van a ser favoritos, y en una final, en una hipotética final, imaginemos contra el Real Madrid o imaginemos contra el Bayern Múnich, en los dos casos van a tener posibilidades. Es curioso porque se puede dar la curiosidad de que Mbappé gane una Champions League al Real Madrid antes de irse al Real Madrid, como todo apunta. Sería bastante curioso, por decirlo de alguna forma. Vamos con más sensaciones. Si ya nos vamos a los partidos del miércoles, aquí hay una cuestión, ya vamos a terminar. Aquí hay una cuestión que yo creo que también es importante. La eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid ha sido una de las eliminatorias más bonitas que se han visto en los últimos años. Y voy a explicar por qué. Creo que... pero lo voy a explicarlo de una forma, para que se entienda. Creo que si tengo de perder, prefiero hacerlo como el Manchester City, pero también creo que si voy a ganar, no me importaría nada hacerlo como el Real Madrid, en este caso. Es decir, creo que el Manchester City, por lo menos ayer, dio una lección de fútbol. Para mí, el mejor equipo del mundo, ahora mismo, sin ningún tipo de duda. Me parece que es no solamente el mejor equipo, sino el que mejor juega a nivel estético, por ponerlo de una forma para que se entienda también. Creo que no hay equipo tan estético, tan espectacular, tan bonito para el espectador de ver como el Manchester City. Creo que es indudable. Pero también creo que el Real Madrid lo que hizo fue una lección de aguantar, fue una lección de saber sufrir y saber llegar al final con posibilidades y saber aguantar. Lo que hizo el Real Madrid fue una demostración de precisamente eso, de si somos capaces de aguantar, si mantenemos la mentalidad en el sitio donde tiene que ser, somos capaces de ganar a cualquiera. Y a mí ese tipo de lecciones creo que en cualquier ámbito de la vida, en el deporte por supuesto, me parece que tienen que ponerse muy en valor, porque al final también eso cuenta, y me parece que en un juego como este, poner en valor ese tipo de cosas me parece bastante importante. Y nada, luego tenemos estas 2 semifinales, que yo creo que ya hablaremos un poquito más adelante de cómo van a ser, qué sensaciones tenemos de esas semifinales, partidos anteriores que han jugado entre esos 2 equipos, que hay muchos. Y voy a dejar el vídeo aquí. Yo creo que estas son mis sensaciones o mis apuntes con respecto a estos 4 partidos. Se ha hablado mucho, se va a seguir hablando mucho de estos partidos, sobre todo de la eliminatoria del Real Madrid, y se va a criticar también mucho tanto al Atlético de Madrid como al árbitro en el caso del Barcelona. En fin, no creo que sea para criticar a nadie, ninguna eliminación. Creo que hay cosas que habría que mejorar en muchos aspectos, pero sin estar dentro es muy difícil saber qué es lo que hay que mejorar. Solamente desde fuera lo que se puede hacer es juzgar lo que se ve y tratar de buscarle la explicación más lógica. Yo creo que esa es un poco la clave del tema. Así que nada, os voy a dejar aquí y nada, os voy a emplazar al siguiente vídeo, que hoy jueves vamos a tener conference. Quizás hay algo interesante ahí. Hay conference y Europa League, y seguramente vamos a ver también buenos partidos. Y luego el fin de semana, en fin, vamos a tener muchas cosas. Y este fin de semana creo que voy a subir ya el vídeo del portero del Manchester City, que llevo diciendo varios días ya. Pero bueno, me despido aquí. Nada,
suscríbete al canal si te apetece formar parte de este proyecto y si te apetece ayudarme. Y nada, lo dicho, nos vemos muy pronto. Adiós.